A la de 3. Una, dos, sí. El equivocarse y errar es algo muy común y humano, que cometemos de forma involuntaria casi todos los días. Sin embargo, dependiendo de la magnitud, podríamos arrastrar a terceros sin querer, lo que ocasionaría algo más que una simple equivocación o torpeza. Es por eso que me decidí por hacer este iceberg, Nason, Sí. muchas gracias por el follow. en donde recopilamos muchos errores que se han cometido a lo largo de la historia y que han tenido consecuencias catastróficas para más de uno. Así que, una vez dicho esto, iniciemos. Me gusta su intro, me recuerda, no sé, a una serie así de los 2000. O sea, en plan Malcolm. Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, una vez intentaron vender a su ese entonces pequeño motor de búsqueda al CEO de Excite, George Bell, por $1 millón, pero este rechazó, pese a que bajaron la oferta a 750.000. Hoy Google vale más de 400.000 millones de dólares y es la tercera empresa más rentable del mundo. Se estará arrepintiendo de por vida. Sin duda, una decisión catastrófica vista desde un punto empresarial y tecnológico. ¿Se imaginan cómo hubiera sido Google hoy en día en manos de George Bell? Harry Potter es una franquicia literaria que ha movido muchos productos con su imagen a lo largo de los años. De esta saga, se ha sacado todo tipo de merch, desde películas, Kaiser, Sí. gracias por el follow. pasando por ropa, y hasta juguetes. Sin embargo, todo este éxito no habría sido posible sin la ayuda de la editorial londinense Bloomsbury Publishing, ya que fue la única editorial que aceptó, aunque con incertidumbre, la saga que ninguna otra editorial quiso por miedo a que no fuera comercialmente rentable, y que Comercialmente rentable. Harry Potter. Harry Potter comercialmente rentable. Hostia. Va a arrepentirse de por vida, ¿eh? De por vida. De la idea que rechazaron. Vamos, las otras 12 editoriales tienen que estar en plan de mira, a tomar por culo, paso. Con películas y todo. Flipas. que años más tarde sería conocida por el mundo entero. De no ser por ese miedo, otra editorial hubiera recibido muchos créditos y regalías que vendrían a futuro. Las marmotas son animales que, en su mayoría, viven en zonas montañosas. Pero es que Harry Potter ya desde el principio no pintaba mal. O sea, un niño mago que se ha criado entre, por así decir, gente normal y que tiene una historia súper chunga. Con sus padres que se murieron y todo. O sea, ya pinta bien. Y los niños no son idiotas, les gusta el buen rollito que lleva Harry Potter. O sea, ya pintaba bien, o sea, lo que se quiere explicar. Yo no entiendo por qué no lo pillaron, pero bueno, se arrepentirán. Con presaurios, pero en plan, empresarios de antiguo. Porque ha pasado un montón de veces que han rechazado ideas buenísimas como Harry Potter. Y luego resulta que han pegado el pelotazo, han hecho... ¿Sabes? No sé, a mí Harry Potter sí me moló bastante. Las marmotas son animales que, en su mayoría, viven en zonas montañosas de Eurasia y Norteamérica, y a la hora de que algunas fueron llevadas a Hawái por algunos agricultores para controlar la población de ratas, se les pasó el hecho de que las marmotas son diurnas y las ratas nocturnas, por lo que las pobres marmotas no fueron de mucha utilidad, creando sin querer un hábitat de marmotas incluso más grande que el de ratas. Como aquí en España con las tortugas y con las cotorras. Las cotorras están prácticamente llevando a la aniquilación a los gorriones y las tortugas se están cargando a las de aquí. Así que nada, buen planning. Hala, traigan especies invasoras para cargarse a las de aquí. Muy bien, inteligentes, 3000 de IQ. De verdad, que gente más imbécil. Thomas Austin fue un colono inglés que decidió traer 24 conejos al país para la caza. Si bien en un principio fue alabado, lo cierto es que este hombre desconocía el grave error que estaba a punto de cometer, ya que por su culpa y desconocimiento provocó plagas de conejos en Australia, causando daños en los ecosistemas, exterminando especies autóctonas y finalmente acabando con la vegetación protegida. Normal. Es que no puedes meter especies de otros sitios porque son especies invasoras y se cargan todo.
Y sí, pasa con las plantas igual. Aquí en España estamos teniendo también problemas con plantas invasoras que lo que están haciendo es cubrir directamente donde estaban las otras plantas. Y las aniquilan también. O sea, es que no, nada bien, nada bien. O sea, una cagada con la vegetación, con los animales y con todo. De verdad, o sea, tela. Y están los ornitólogos que no saben lo que hacer. Porque claro, en el caso de los gorriones se están muriendo. Pero bueno, la gente que es pendeja, no empatiza, no sabe nada. Hasta el día de hoy, miles de residentes privados junto con el gobierno buscan la manera de exterminar gran parte de la población de estos animales en Australia. La batalla de Caransebeş fue un incidente que habría tenido lugar durante la guerra austro-turca, el 17 o el 21 de septiembre de 1788. Lo que pasó aquí, es que el imperio austríaco se habría atacado a sí mismo creyendo que estaban peleando contra las tropas otomanas, y de esa forma el imperio perdió alrededor de 10.000 soldados. Tela. Yo quiero pensar que es algo mal escrito y ya está, que no ha pasado, es demasiado. Me duele en el alma. O sea, quiero pensar que no pasó. Esta batalla, probablemente haya sido la más absurda y equivocada de todos los tiempos, debido a la incompetencia de las tropas austriacas. Aunque teniendo en cuenta que yo disparo a mis compañeros porque no los diferencio de los enemigos a veces, pues bueno, sí, puede ser. Fue un artículo, mandado por los griegos hacia los troyanos, como supuesto regalo. Los troyanos aceptaron gustosos y abrieron las puertas del imperio para hacer pasar al caballo de madera, sin saber que en el interior se escondían los mejores guerreros para asaltar y atacar Troya. Entonces, durante la noche, los guerreros salieron del Huevo, barrio fino. Gracias por el follow. caballo para matar a distintos centinelas y hacerse con el control del campo, para luego abrir las puertas y permitir la entrada al ejército griego y completar la caída de Troya. Y eso también tiene que ver con Eris, la diosa del Chaos. Pero bueno. The Beatles, banda británica conformada por grandes músicos como Paul McCartney, George Harrison o John Lennon, antes de conocer la fama mundial, serían tan solo un pequeño Al caballo regalado no le mires el diente. Si te regalan un caballo de madera súper grande, pues no vas a decir no lo quiero, hombre, te lo quedas. Claro, así piensan. Es lo que dicen, ¿no? Así es. Y luego de repente ¡pum! Te explota. Así que sí, mírenlo en diente. No hagan caso a ese refrán. Si no les gusta algo, díganlo. O si sospechan de algo, díganlo también. grupo musical desconocido que viajaba de Liverpool a Londres, con la intención de probar suerte en una disquera de nombre Decca, en donde fueron rechazados por Mike Smith y Dick Rowe, que optaron por fichar a otra banda de nombre Brian Poole and the Tremolows. Y el resto, es historia que ya todos se la saben. Ambos ejecutivos pasarían a la historia como los hombres que rechazaron a los Beatles, aunque en el futuro se reconciliarían con la banda, y hasta George Harrison les propuso que ficharan a otro pequeño grupo de nombre Rolling Stones, que recién estaba iniciando. Estos obedecieron y de esa forma enmendarían su error. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Iba a decir, no puede ser dos cagadas. No. Solo una. Bueno. Menos mal. La locura de Seward, así llamaron en su día a la compra de Alaska por parte del secretario de Estado, William Seward. El motivo de la venta era que Rusia no podía abastecer a más territorio por problemas con otros países y sus rutas marítimas, por lo que vieron conveniente vender Alaska. Grave error, porque solo fueron necesarias 2 décadas para que Estados Unidos se diera cuenta que entre sus ríos había gran cantidad de petróleo que se usó para financiar distintas obras en este y otros estados del país. Actualmente el territorio vale $15.000 millones, unas 150 veces más de lo que se pagó originalmente. La consagración de la primavera fue una obra teatral escrita y dirigida por el director de orquesta ruso, Igor Fyodorovich. En la obra, se buscaba representar el paganismo en la antigua sociedad rusa, por medio del rapto y sacrificio de una doncella al inicio de la estación primaveral.
la cual debería bailar hasta su muerte a fin de agradar a los dioses. La cosa es que, el día de su estreno, en Francia, ni bien se abrió el telón, y el público estaba abucheando el trabajo de Igor, tuvieron peleas, gritos y empujones por montones. La razón es que la gran mayoría no consideraba la pieza un ballet como tal. Pese a todo el infortunio de esa vez, la obra siguió, y años más tarde sería considerada una de las cumbres de la cultura musical contemporánea, dejando ver que el error de apreciación del público fue inmenso. Julio César fue un político, militar y dictador romano que supo hacerse con el poder desde muy joven, apoyaba a los reformistas y tenía una personalidad bastante controvertida. Sin embargo, esto no duraría para siempre, puesto que, el 15 de marzo del año 44, sería asesinado por Bruto y Casio, con la intención de liberar a la República de Roma de su tiranía. Pero el atentado no cumpliría con las expectativas de Bruto y Casio, pues lejos de acabar con el sistema autocrático, provocó un enfrentamiento entre Marco Antonio y César Augusto que culminaría con la caída de la República Romana. El terraplanismo Le salió el tiro por la culata. era una corriente de pensamiento que sostenía la idea de una tierra plana, en donde el Atlántico estaba habitado por monstruos tan grandes que podían devorar una nave, y es que, en base a esto, muchas prisiones de todo el mundo ataban en barco a los prisioneros, para que las aguas los dirigieran al acantilado por donde caerían al vacío. Afortunadamente esta creencia no duraría mucho, ya que sería desmentida por los viajes de Colón, Magallanes y Vasco da Gama. A mediados del siglo XIX, se descubría una nueva planta de nombre Erythroxylon. Los científicos occidentales creían que era una planta con propiedades milagrosas. Ay, 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 creo que sé qué es esto. Creo que sé qué es esto. Iba a ser una liada. Más equivocados no podían estar, porque acababan de descubrir la cocaína. Sí, sí, sabía lo que era, sí. ¡Milagroso! Se lo puedes dar a tus niños y se ponen ¡wow! Mejor que el azúcar. Según los estudiosos, entre ellos Sigmund Freud, creían que la sustancia podía ser capaz de sanar, o por lo menos aliviar, ciertos males. Claro que sí. Y esto llevó a la propaganda y a los médicos a decir que era Coca-Cola, joder. buen medicamento para los nervios, para combatir hábitos de alcohol, opio y morfina. Tuvieron que pasar muchos años antes de que se dieran cuenta que provocaba accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, problemas pulmonares en los fumadores, infecciones sanguíneas y paros cardiorrespiratorios súbitos, y sobre todo, que era potencialmente peligrosa y adictiva en muchos aspectos. Yo soy muy curiosa y leo muchísimo, entonces hay muchos detalles de los iceberg que ya me los sé. Ya sea porque he visto documentales o he leído curiosidades, o porque me gusta mucho ver vídeos de fondito. Así que muchos detallitos ya me los sé de antes. Ya vamos por el nivel 4. Ah, qué pena, el incendio de la biblioteca de Alejandría. Eso es horrible. En el siglo III a.C., Alejandría era una ciudad egipcia que contaba hasta ese momento con una de las bibliotecas más grandes del mundo. La biblioteca albergaba las obras más importantes concebidas por el ingenio humano, alrededor de 900.000 manuscritos aproximadamente, por lo que su incendio y posterior devastación significó una catástrofe cultural de primer nivel. Nunca se supo quiénes fueron los autores de semejante atrocidad, pero Un imbécil, seguro. Ha habido imbéciles toda la vida. Pues ya está, un imbécil. No sabría ni leer. Y diría, pues nada, lo voy a prender fuego. a lo largo de los años se han echado culpabilidades por todo lado, aunque la teoría más aceptada es que un conquistador árabe habría sido el responsable del hecho. La invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba, fue una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, invadieron Cuba para intentar derrocar el régimen de Fidel Castro. Los exiliados apenas llegaban a 1.500 personas, y la operación para detener a Castro habría salido bien de no ser por un pequeño detalle. Olvidaron la ¡Dani! Muchísimas gracias por la sub de Prime. Poner muchos emotitos para Dani, que se acaba de suscribir ahí a tope. Disfruta mucho de los emotes. Si te metes en Discord y tienes sincronizado Twitch y Discord, tienes grupos también aparte, por si quieres verlos. Y muchísimas gracias por el apoyo, Dani. Estamos viendo el iceberg de los peores errores humanos. Si lo queréis ver con nosotros, vamos por menos de la mitad, pero está muy interesante.
diferencia horaria entre Nicaragua y Cuba, perjudicando así la operación y cometiendo un error que pudo haberse evitado. La bomba atómica, antes de pertenecerle a la realidad, le pertenecía a la ciencia ficción, ya que el concepto como tal, se vio por primera vez en una novela de ciencia ficción, y fue adaptado rápidamente para contrarrestar los posibles peligros que representaban los artefactos de los nazis por aquella época. Los principales encargados de su desarrollo formalmente como armamento de uso nuclear fueron Einstein, Lee Szilard y Robert Oppenheimer. Luego de ver cómo fue usada y todas las muertes que causó, los científicos se arrepintieron de su creación, Oppenheimer renunciando a su puesto, y Einstein declarando, si hubiera sabido esto, me habría dedicado a la relojería, un devastador error, si se ve desde una perspectiva más humana. El accidente del transbordador Challenger, en 1986, es considerado la peor catástrofe de la carrera espacial. El mundo pudo contemplar cómo la nave se desintegraba en una retorcida nube blanca poco después de despegar, muriendo sus 7 tripulantes al instante. Esto es horrible. Además, se ha hablado en un montón de documentales de ello, lo hemos visto en Iceberg. Horrible. No duró nada. Dentro de ellos, una profesora, que se convertiría en la primera persona en ir al espacio sin ser astronauta e impartiría clases desde la nave. Esto ocurrió debido a la sobrecompresión de juntas de la nave, agravada por las frías temperaturas de ese día y de la noche anterior. Esto dio paso a los cuestionamientos y desconfianza hacia la NASA, teniendo esta última que postergar despegues hasta 1988. El Titanic fue el transatlántico británico más famoso del siglo pasado. Su construcción inició en 1909 y generó un furor increíble por su colosal tamaño y lo novedoso que resultaba para su tiempo. Pero como ya sabemos, la madrugada del 14 de abril de 1912, se hundiría a causa de un choque imprevisto, que no se supo avisar con tiempo. Aquella madrugada, así como se pudo haber evitado el estrepitoso choque, también se pudo haber evitado las muertes de miles de personas, de no ser porque no contaba con los barcos salvavidas suficientes, porque según los ingenieros y capitanes era insumergible. Sí, o sea, no dejaban de decir que era insumergible, que era un barco al que no le iba a pasar nunca nada, así todo el rato, con la misma cantinela. ¡Pum! Se hunde, no tiene suficientes barcas de emergencia, no tienen nada. Una desgracia. Todo por tener la boca muy grande y decir gilipolleces. Todo se puede hundir, todo puede salir mal. Siempre hay que tener un salvavidas. Pero bueno. Una desgracia. El 2 de septiembre de 1666, ocurriría uno de los errores más garrafales en una de las urbes más grandes de Europa, Londres. Así es, ya que un panadero de nombre Thomas Ferrin, sin percatarse, habría dejado el horno encendido, y las llamas del interior se irían expandiendo gracias a los vientos y ambiente caluroso que se estaba pasando, al punto de llegar a quemar toda la ciudad. Si bien, los incendios eran comunes en ese momento, nunca se pensó que el desastre llegaría a ser devastador por culpa de un descuido tan simple. Joder, un descuido tan simple, una liada tan grande. Es horrible. En 1453, el ejército turco saqueó Constantinopla. Esta hazaña no fue tan difícil de realizar, puesto que, aunque hubo mucha preparación antes de hacer caer el imperio, las cosas serían más facilitadas por un descuido de una de las puertas principales de la ciudad que alguien olvidó cerrar. Sin duda, un error de grado imperdonable, que colapsó toda una era. El accidente de Chernóbil fue uno de los incidentes Esto es horrible también. más mortíferos y contaminantes para el planeta y los que habitaban la zona. Esto ocurrió debido a un conjunto de errores, como un mal diseño de la central nuclear, falta de un recinto de contención, y como si no fuera suficiente, el hecho de que los responsables de la central no siguieron las medidas de seguridad necesarias, por lo que el combustible de uranio del reactor se recalentó y estalló. Como dato extra, el gobierno de ese tiempo trató de encubrir todas las alarmas lo más que se pudo, para que los demás países no se enteraran de lo sucedido, y así evitar un pánico global. Tela, y encima escondiendo la información. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, visitó junto a su esposa la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia.
Lo que ni él, ni su esposa, ni nadie tendría previsto, es que ocurriría uno de los errores con las mayores consecuencias de la historia. Ya que el archiduque viajaba por la ciudad en un auto descapotable, y sin previo aviso, unos atacantes le arrojaron una bomba que chocó con su brazo, cayendo al piso, e hiriendo a muchas personas, de entre ellas, el teniente coronel Erich von Merisi, persona que tendría un papel importante más adelante. Bueno, pasa que después de esto, el archiduque renunció a la idea de retirarse, por lo que solo alteró la agenda para una visita al hospital por medio de una ruta diferente. Por desgracia, nadie informó del cambio de ruta ya que esta función le pertenecía al coronel que fue hospitalizado hasta hace unos momentos, cuando el error se quiso redimir, ya era demasiado tarde, la Primera Guerra Mundial había comenzado, sin que nadie lo supiera hasta ese momento. Si el cambio de ruta hubiera sido avisado... Buenas, Irid, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? ¿Qué habéis hecho? Hola, Kiwi Cotón. Hola, Monite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mr. José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí te ese canal de Irelis que ha estado en Minecraft. ¿Qué tal con el Minecraft? Marquitos, gracias por el follow. Estábamos viendo el iceberg de los peores errores humanos si lo queréis ver con nosotros. Hola, ¿qué tal, Irelis? Espero que haya ido súper chachi el Minecraft. Y muchísimas gracias por la raid que habéis hecho. Neko-san, gracias por el follow. Encantada, espero que lo paséis súper chachi por aquí, lo hayáis pasado súper bien con Irelis. Muchas gracias por pasaros. ¿Qué, bebé? ¿Ahora sí saludas? Bueno. Hola. Bueno, pues que os saluda Luna también, ¿vale? Ahora sí saluda, ¿verdad, bebé? ¿Sí? Ah, bueno. Tutuki, gracias por el follow. La vida picando. Eso mola, mola mucho. La verdad es que el Minecraft es genial. Lunita está muy bien, lo que pasa es que antes estaba súper muda, no quería hablar. Pero ahora está muy habladora, ¿verdad? Pero bueno, vale. Pues si no he dicho nada. ¿Perdón? ¿Ya? ¿Salúdame bien? Bueno, pues no me quiere saludar bien hoy. Hoy no. Vale, pues vamos a seguir viendo el iceberg, ¿vale? Adiós, Irene, descansa. Y encantada. Espero que lo paséis súper chachi. Si oís un miau, es de mi gatita, ¿vale? Luna. Eso, ¿vale? A la de 3. 1, 2, sí. Es oficial, gracias por el follow. Con anticipación por otra persona, muy probablemente la historia sería otra. Henry Tadney fue un soldado británico que prestó servicio en la Primera Guerra Mundial. Y según dicen, el 28 de septiembre de 1918, en el pueblo francés de Marcoing, se habría encontrado con un soldado alemán completamente abatido al que le perdonó la vida. Este soldado tenía sueños de entrar a la escuela de artes de su país, y en general parecía un soldado corriente como cualquier otro. Tadney nunca se imaginaría que más tarde, se convertiría en uno de los tiranos más crueles de la historia, así es, Adolf Hitler. Si bien el suceso parece una serie de casualidades muy bien contadas, no hay certeza de que haya ocurrido realmente, porque las investigaciones históricas sugieren que muchos sucesos de ese día no tienen una correlación muy bien esclarecida. Bueno, puede ser mentira, pero si fuera verdad, él no podía saber nada. No se puede saber el futuro. Los gorriones son pequeños pajaritos muy corrientes adaptados al ambiente. También. Gracias por los 5 bitazos, ¿verdad? Es que fueron un montón de cosas. Un montón. Urbano de la ciudad, incluso no yendo muy lejos de donde te encuentres, seguro podrás ver o escuchar a alguno. Sin embargo, el líder chino Mao Zedong no pensaba lo mismo. Él creía que eran una de las peores plagas, ya que consumían mucho grano, unos 4,5 kilos al año según sus estimaciones. Por lo que en uno de sus discursos ordenó el exterminio masivo de estas pequeñas aves. Por supuesto, ignorando las consecuencias que esto traería, como la proliferación de las langostas, que serían... Es que todo está medido, todo está igualado. Se hacen estas cagadas, luego vienen las plagas
Es que es estúpido, como cuando se cargaron un montón de gatos y aparecieron un montón de ratas, pues claramente, si te cargas los gorriones, vienen las langostas y así. Es que de verdad, son cosas que no, está todo ahí, medido. Las responsables de una terrible plaga Es la biodiversidad, todo va junto. que causó millonarias pérdidas económicas en las cosechas y una terrible hambruna que cobró la vida de entre 16 y 30 millones de personas. Mao se daría cuenta de su error, sin embargo, los soviéticos lo ayudaron con la repoblación de gorriones, que llegaron a China en secreto para tapar la ignorancia del dictador. El error del año 2000, también conocido como Y2K, Uy, esto fue una liada, pero liada, ¿eh? O sea, tela. Luna, ¿tela? Sí, tela. fue un error informático que se presentó con la llegada del nuevo milenio. El error surgía por un problema de codificación que causaba conflictos horarios con los ordenadores de la época, y debido a algunas limitantes de ingeniería, junto con la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir la centuria en el año para el almacenamiento de fechas, los ordenadores eran incapaces de reconocer el año 2000. Este suceso, si bien no causó estragos tan grandes como se pensaba, sí causó ciertas falencias que complicaron las cosas en distintas partes del mundo, como, por ejemplo, en Onagawa, Japón, donde una alarma sonó en una planta de energía atómica 2 minutos después de la medianoche, o el cobro excesivo de una escuela de El topacio, gracias por el follow. Pensilvania a sus estudiantes, por tener prestados los libros durante 100 años. ¡Uy, madre! Tener prestado los libros durante 100 años. Vamos, ves la factura y te da un infarto, ¿sabes? Imaginan qué habría pasado si cosas como los suministros de energía o de transportes fallaran repentinamente, o si los transportes que funcionaban con ayuda informática dejaran de responder o perdieran todo tipo de señal, la falta de comunicación celular o el colapso de los servicios de emergencias. El mundo habría quedado reducido a ceros. Joder, qué liada. E.T., el extraterrestre, fue una película dirigida por el director Steven Spielberg, quien la consideraba en sus propias palabras, un canto a la diferencia. Desde un inicio, el diseño del personaje fue aceptado por el equipo y los demás productores. Sin embargo, Mars, compañía fabricante de los conocidos M&M's, no pensaría lo mismo y diría que el pequeño extraterrestre espantaría a todas las audiencias, sobre todo a las más pequeñas, por lo que se negaron a promocionar sus dulces por medio del filme. Más tarde, Fue un éxito. pues terminarían arrepentidos, ya que Spielberg tuvo que usar Reese's Pieces, de la marca Hershey's. Marca que salió beneficiada después de que la película demostró ser un gran éxito en taquilla. Este es considerado el juego que casi devasta. Buah, esto sí que fue un error, ¿eh? El error, yo creo que... uno de los errores más grandes en videojuegos. Enorme. Por completo a la industria de los videojuegos, salió a la venta en 1982 de las manos de Atari, con el propósito de que se convirtiera en un éxito al igual que la película en que se basó. Sin embargo, estaba tan mal hecho en distintos aspectos, que vendió mucho menos de lo que se esperaba, dejando en crisis a esta forma de entretenimiento que recién se estaba iniciando. Según la leyenda, muchas copias están bajo tierra en algún desierto de Nuevo México. Así que, se podría decir que estuvimos muy cerca de perder una industria completa. La peste negra, o bubónica, fue una Aquí está lo que os he dicho de los gatos. Gente pendeja. No hay otra palabra. Pendeja. O sea, ¿cómo se puede ser tan estúpido? infección bacteriana que acabó con gran parte de Europa, debido a sus altas tasas de mortalidad. En el siglo XIV, el virus se expandió tan rápido por medio de los ratones que cada vez eran más comunes por la falta de gatos, debido a que la Iglesia Católica los exterminaba por considerarlos entidades malignas. Por considerar entidades malignas a los gatos. Por favor, es que las luces todas fundidas, ¿sabes? ¿Cómo decir que soy imbécil sin decir que soy imbécil? Ejemplo. Ahí está. Como demonios o brujas. De no ser por esa creencia, quién sabe, y las cifras no habrían sido tan colosalmente grandes.
Esto diríamos, si los hechos hubieran ocurrido tal cual, pero la historia es tan solo un mito, y es muy fácil de desmentir, ya que, el papa de ese entonces, Gregorio IX, acusado de exterminar a los gatos, vivió un siglo antes de que la peste ocurriera, de 1145 a 1241 para ser más exactos. Y la peste bubónica, tuvo su clímax entre los años 1347 y 1353, es decir, un siglo después de su muerte como ya dijimos. Vamos, que la culpa se supone que la tendría otro, o que fue de otra manera. Pero vamos, viendo cómo la gente... Un momento, me están llamando. Voy, no me grites, ¿vale? No me grites, un momento. Baby, a ver, ¿qué? Pues a ver, ¿me avisas? Como todo el mundo. Sí, sí, bicho, sí. Ay, qué bichito eres, qué bichito, ¿eh? ¿Qué? Pues sal. Ya estoy. Que si no luego me echan la bronca. Así que, vamos allá. A ver. Ah, justo se iba a terminar con lo de los gatos. Y justo Luna se va. Buah, qué tino tiene mi niña. Y bueno, gracias por llegar hasta esta parte del video, si les gustó, ya saben qué hacer, no olviden suscribirse que ya estamos cada vez más cerca de los 3K, así como también pueden dejar sugerencias para próximos videos, y sin nada más que agregar, nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Pues muchas gracias a Tryghost por el iceberg de los peores errores humanos. Y muchas gracias, Erisos, por haberlo visto conmigo. Espero que os haya gustado mucho. Está muy guay el vídeo, me ha gustado mucho. Sí, muchas gracias a los que lo pasasteis.